quiero primero que nada pues darles la bienvenida y agradecerles el tiempo que nos están dedicando para conocer un poco más sobre nuestros productos, nuestra marca. Como bien comentaba mi compañero, estoy en el departamento técnico comercial. Este es un departamento que está principalmente diseñado para atender todas las dudas técnicas que pueden tener los clientes y usuarios finales de nuestras marcas. Entonces, esta es una de las maneras que buscamos llegar a los usuarios finales y a los clientes para poder darles la información técnica de los productos, que sin lugar a dudas, bueno, también podrían acercarse con nuestros distribuidores y obtener alguna asesoría o información que necesiten. Bueno, pues comenzamos. En esta ocasión vamos a ver el tema de conectando cable, con cables seguros Indiana. Este, como les comentaban, por favor, si tienen alguna duda, la van comentando ahí en el chat y al final con todo gusto la vamos a resolver. El objetivo que tenemos con esta plática eh, es conocer los productos que como Indiana ofrecemos y tenemos para las distintas necesidades que podemos encontrar desde una industria o talleres que se dedican a la fabricación de algunos productos. Hablemos de los productos que tiene Indiana y sobre todas las características que podemos tener en estos productos con la finalidad de que encontremos las atributos o características que nos van a ayudar a seleccionar de mejor manera a los productos que vamos a utilizar. Al final, bueno, cada producto va a ser fabricado con distintas normas y en cada uno de ellos vamos a encontrar distintas características para las distintas aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos y dónde los vamos a poder utilizar. Vamos a ver primero, bueno, lo que es el conductor eléctrico y la normativa que aplica. Vamos a ver también los elementos que conforman a este conductor eléctrico, a los conductores eléctricos, principalmente en lo que es baja tensión y algunas de las variedades que tenemos en los productos de Indiana. Vamos a ver también el marcado de un cable que podemos encontrar en este marcado y por ahí vemos algunas de las características para saber leer qué es lo que se nos indica en este cable. Vamos a ver también la oferta de productos Indiana y en cada uno de ellos vamos a ver también las aplicaciones que podemos utilizar por sus características. Y al final pues vemos las conclusiones y si tienen algunas dudas pues las vamos a ir resolviendo. Primero, bueno, quería mostrarles aquí la imagen de la derecha. Esta imagen es de la planta de San Luis Potosí. Indiana es una marca mexicana, 100% mexicana. Se fabrica en Monterrey, algunos productos en planta Monterrey y algunos otros productos en planta San Luis Potosí. Entonces es una marca mexicana, es una marca que nació por ahí del 2004 con la intención de ofrecer productos al mercado ferretero, al mercado en donde principalmente vamos a ver casas, residencias, comercios, talleres y algunas industrias también que pues todos van enfocados al mercado mexicano, entonces que son lugares en donde se exige el cumplimiento con normas mexicanas, se exige el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y con todo esto van a cumplir los productos de Indiana. Como tal, el conductor eléctrico, sea cual sea del que estemos hablando, es un elemento que va a interconectar a todos los equipos que utilizan energía eléctrica. Estos pues, los vamos a ver en nuestra casa, en la ciudad, en la industria, en distintos ámbitos y para distintas necesidades. Entonces, cada uno de ellos va a tener características distintas para las que fueron diseñados o para las que van a ser sus aplicaciones. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cada una de las características que los hacen diferentes unos de otros y bueno, pues cuál sería el uso que les daremos a estos. Recordando, bueno, que siempre los conductores eléctricos están obligados a cumplir con una normativa. Aquí tengo algunos de los logos o los logos más conocidos en las instalaciones eléctricas, en los productos o conductores eléctricos, en donde vemos los logos de la norma oficial mexicana, ANSE, que normalmente van juntos, el NOM ANSE, porque bueno, es el cumplimiento con una norma oficial que legalmente es una obligación cumplir.
y ANSE, que es el organismo que certifica que los productos están cumpliendo y están de acuerdo con las normas oficiales mexicanas. Enseguida vemos NMX, que la NMX es el cumplimiento con normas mexicanas. Estas normas van más enfocadas en las normas en cómo nosotros como fabricantes, cómo debemos de fabricar un producto y cómo debemos de realizarle las pruebas para verificar o para poder comprobar que sí estamos cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad y de calidad. Y enseguida tenemos el MX o hecho en México, que este lo vamos a ver en los empaques de Indiana, en donde, bueno, pues, devolviéndome un poco a lo que mencionaba, pues Indiana es una marca mexicana, sus productos están hechos en México y su enfoque es el mercado nacional. Entrando un poquito más ya en materia técnica de los conductores, en los elementos de un cable aislado para baja tensión, el más común que utilizamos en casa, en residencia o en cualquier lugar en donde tenemos reunión de personas, como lo llama la norma, o así lo vamos a encontrar, reunión de personas, pues vamos a encontrar a lo mejor los THW, que es el cable que más se utiliza. En este vamos a encontrar que tiene dos elementos. El primero es el conductor, que es el encargado de llevar la energía eléctrica y se busca que sea de un material con baja resistencia o que sería viceversa o lo mismo en cuanto a alta conductividad. Y enseguida tenemos el aislamiento, que este nos va a ayudar con distintas características que se le van a ir haciendo al momento de la fabricación para cumplir con las pruebas, para cumplir con los niveles de tensión, para cumplir con que no exista alguna fuga de corriente o alguna falla eh, y con más características, ¿no? Temperaturas y todo esto. Entonces, vamos a tener estos dos elementos en un conductor eléctrico de baja tensión, de los cuales algunos puntos importantes que quisiera destacar son los que tenemos en la parte de abajo, que es un aislamiento con elementos que lo hacen ser un antiflama. Esto es un aislamiento que al momento de estar expuesto a una flama directa, bueno, pues este es capaz de autoextinguir esta flama. Un poco más adelante les voy a poner un video sobre lo que se trata esta prueba, cómo la hacemos en planta, para que se den una idea de cómo funciona. Enseguida tenemos deslizante. Nosotros como Indiana nos hemos enfocado en que la instalación de este tipo de productos sea fácil para el instalador. Un electricista lo que quiere al momento de hacer los trabajos es avanzar rápido, es no dañar el conductor, es que el cable pueda también adaptarse a los distintos cambios de dirección que va a tener durante la instalación. Entonces, si un producto, en este caso el cable, tiene un aislamiento con una característica que es deslizante, pues esto le va a hacer más fácil al electricista, le va a hacer más fácil la instalación de este producto. Ellos, pues al final lo que buscan es que no se dañe el producto, que sea un producto de calidad, que pueda funcionar al final de la instalación y también hacerlo de la manera más rápida posible. Entonces, esto es uno de los elementos que les van a ayudar a ellos, al instalador, a que se pueda agilizar esta parte de la instalación. Enseguida tenemos cobre puro. Los productos de Indiana, todos los productos que maneja son de cobre puro, son 100% cobre. Es una marca mexicana y que cumple con las normas oficiales mexicanas y para los productos que se maneja, bueno, pues las normas exigen que sean 100% de cobre. Entonces, estos son es el único metal que utilizamos en estos productos de Indiana. Pueden contar con esa confianza. Un poquito más adelante les hablo también sobre de esto. Contamos también con 19 hilos. El hecho de que un conductor eléctrico tenga mayor cantidad de hilos nos va a ayudar a que éste sea más flexible. Va muy de la mano con la parte de la característica de deslizante, porque esta flexibilidad también nos ayuda a que el conductor, al momento de estarlo instalando, tenga esta capacidad de adaptarse a los cambios de dirección que tenemos dentro de una canalización, o si es en charola, bueno, en una charola, o el manejo del producto sea un poco más fácil que si lo comparáramos contra un producto que tiene menor cantidad de hilos. Entonces, esto también nos ayuda, nos va a beneficiar al momento de la instalación. Y al final, sección completa.
Esto, bueno, es por norma. También debemos de cumplir con una sección completa. Un poquito más adelante les hablo sobre las medidas que utilizamos para los calibres o para medir los tamaños que tenemos en el conductor. El conductor, bueno, como les mencionaba, está formado por alambres de cobre. En el cobre hay distintos temples, temple duro, semiduro, suave. Bueno, en este caso utilizamos el temple suave, que este también es una manera de hacerlo un poco más fácil sobre el manejo y la instalación. Los alambres están cableados concéntricamente. Es una construcción concéntrica normal. Esto quiere decir que tenemos un alambre al centro y alrededor de este alambre van distintas capas con distintos números de alambres para darle esta construcción redonda que sea concéntrica y que con la flexibilidad o con los manejos que le vamos a estar dando durante la instalación o su uso, no se maltrate, no se rompa, tenga una resistencia muy buena el conductor. Entonces esta construcción se le da a este tipo de cables. ¿Y cómo los medimos? Bueno, de acuerdo con las normas, estos los vamos a medir en dos, bueno, principalmente en esta unidad de medida que es los AWG, los llegamos a llamar el calibre, el tamaño o la designación. Los conocemos principalmente en lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. Los conocemos como en AWG, el calibre AWG, y esto se refiere al tamaño de mi conductor. ¿Sí? Cuando yo hablo de un calibre 14, de un calibre 12, de un calibre 10, me refiero al tamaño de mi conductor. Y esta medida, que convencionalmente así no nada más lo llamamos, se refiere a la medida en AWG. Indiana se enfoca, bueno, como su enfoque es en el comercio ferretero, llamémoslo así, entonces los calibres que va a manejar son en THW desde el calibre 14 hasta el 4 ceros, que es suficiente para todo lo que necesitamos en casa habitación, comercio y en algunas industrias que de repente no llevan tanta carga o tanta energía, pues en los alimentadores podrían llevar a lo mejor calibres como el 1 cero, 2 ceros, 3 ceros, que son ya calibres un poco más gruesos para llevar una cantidad de corriente mayor. Cuando nosotros necesitamos calibres todavía más gruesos, ahí cambia un poco la forma de llamarlos, que si bien sigue siendo una referencia al tamaño o a la medida de mi conductor, ahí ya los llamamos como KCM o los podemos identificar como KC1000 o MCM. Es así como se les conoce, como se les mide, pero este tipo de productos pues ya los manejamos mediante otra marca, ¿no? Productos ya más grandes, digo, más gruesos y que están ya enfocados un poquito más, ahora sí, en lo que es industrial o industrial con un poquito más de exigencia en cuanto a las cargas. Entonces, lo que es Indiana maneja desde el calibre 14 al 4 ceros y eso es lo que normalmente vamos a utilizar en este tipo de instalaciones. Aquí nada más quería mencionarles que si el calibre o el tamaño, la asignación, siempre va a ser medido desde la parte metálica, o sea, desde el cobre. Aunque nosotros tengamos un aislamiento más delgado, más grueso, esto debe de ser independiente del tamaño de mi conductor. Yo el tamaño de mi conductor siempre lo mido desde la cantidad de cobre que se tiene. ¿Ah? Y ahí es donde se mide el calibre. El otro elemento que mencionábamos es el aislamiento. El aislamiento que utilizamos nosotros en Indiana, en los productos de Indiana, es un aislamiento del tipo termoplástico. La característica de este aislamiento es que es flexible e incluso cuando aumenta un poco su temperatura, se hace más flexible y cuando reduce esta temperatura, vuelve a una rigidez. Es una característica que tienen los termoplásticos en general y el que nosotros utilizamos como aislamiento de los conductores es el PVC. El PVC nos da estas características de flexibilidad, de aislamiento, soporta los niveles de tensión para los que están diseñados este tipo de producto y bueno, también nos permite darle una gama de colores a los productos. Esta gama de colores, pues normalmente los electricistas ya están muy relacionados con esto, van muy de la mano, porque en las instalaciones, de acuerdo con la norma oficial mexicana, cada conductor se le identifica con un color diferente de acuerdo a la función que va a llevar en la instalación. Tengo aquí un ejemplo de un contacto duple.
que está por ahí conectado, está una canalización, una chalupa, salen los conductores y en una instalación, pues lo que buscaríamos ver es un conductor verde, un blanco y un rojo o un negro, ¿no? Podría cambiar ese. Y cada uno de ellos tiene una función. Nosotros cuando llegamos a una instalación eléctrica y vemos esta codificación que va de acuerdo con la norma oficial mexicana, bueno, pues vamos a ver que el verde o el conductor verde, su función es de ser el conductor de puesta a tierra. Este es el conductor que nos va a llevar, en caso de alguna corriente de falla, nos va a llevar esta corriente directo a tierra, a las varillas de puesta a tierra, a nuestros tableros, a la tablilla de conductores de puesta a tierra o de conexión de puesta a tierra. Este es el conductor que se va a encargar de eso. Se le identifica de un color verde. Las características del aislamiento, deslizabilidad, antiflama y todo esto no cambian. O sea, un THW de un color va a ser igual, va a cumplir con las mismas características que otro THW. Lo único que cambia es el color y es solamente para identificarlo. Si vemos un conductor blanco, bueno, este lleva la función de conductor neutro o conductor de retorno. La norma nos dice que puede ser identificado de un color blanco o de un color gris claro. Lo más común que vamos a encontrarnos, tanto en el mercado como en las instalaciones, es el color blanco. Y el conductor de fase, ahí la norma sí nos dice... Tu switch y de ahí hacer la comunicación a cada uno de los equipos. El conductor de fase, la norma ahí sí no tiene una restricción. Normalmente en el mercado vamos a encontrar el color rojo, negro, azul, pero la norma ahí sí no tiene una limitante. Lo único que dice es que puedes utilizar cualquier color siempre y cuando sea diferente del conductor de puesta a tierra o del conductor neutro, que para eso sí ya tiene colores designados. En los demás podemos utilizar negro, rojo, azul, naranja, amarillo, café, etcétera, ¿no? Una gama de colores distintas. Lo más común que encontramos, pues sí, es el rojo, el negro o el azul, principalmente porque así ya tenemos bueno, en México, donde los hemos visto, ya tenemos como esa identificación de fase uno, fase 2, fase 3, negro, rojo y azul, ¿no? Pero por norma, pues no se exige un color como tal, solamente respetar los anteriores. En cuanto al marcado del cable que vamos a encontrar, bueno, ahí vamos a ver de manera general lo que es la información comercial de acuerdo con la norma. Esto es con la intención de orientar al usuario para que pueda conocer de qué tipo de cable se trata, cuáles son las condiciones o cuáles son las características que ofrece, como nivel de tensión, temperatura, tipos de aislamiento. Claro que estos pues, tienen una nomenclatura que más adelante vamos a ver, pero bueno, esa es la función que se tiene del marcado del cable. Tenemos también, ahí se debe de tratar del aislamiento y con qué calidad es la que cuenta. Por ejemplo, que no propaga el incendio, que es de bajo contenido de humos, que es de bajo contenido de gases halógenos o gases ácidos. Estas son pruebas de fuego o pruebas de incendio. Esto también nos indica que es de una operación confiable, nos va a durar un buen tiempo si está bien seleccionado mi conductor y tiene características también que cumplen con la protección del medio ambiente. Tenemos también la certificación, ahí es lo que les mencionaba, NOM ANSE, que van pegados, normalmente así los encontramos en distintos productos. Y bueno, esto quiere decir que es un cable que cumple con una certificación. En el caso de que ustedes adquieran este producto, pueden pedirle al distribuidor o pueden pedirlo al fabricante el certificado para que ustedes puedan revisar y tener la confianza de que se fabricó siguiendo las normas oficiales mexicanas y que se cumple con todas las características de seguridad y de calidad. Y bueno, hasta el lado derecho tengo que es conductor de cobre. Estos, bueno, en el caso, por ejemplo, de THW o de los productos de Indiana, son conductores de cobre. Por norma se exige, deben de ser de 100% de cobre y es así como lo hacemos. Si no lo hiciéramos así, pues no tendríamos un certificado, ¿verdad? Es parte del cumplimiento de las normas. En cuanto a la nomenclatura, aquí tengo el ejemplo del THW. Cada una de las letras tiene un significado, nos va a decir de qué se trata o qué tipo de aislamiento es.
El THW es el que utilizamos en muchísimos lugares. Es el básico, vaya, es el conductor básico. THW, bueno, significa la T, que es un aislamiento del tipo termoplástico. Estos que utilizamos aquí son de PVC. Las H's nos van a indicar la temperatura a la que puede operar mi aislamiento. Al pasar la corriente en un conductor, como es el cobre, pues es normal que tenga un poco de calentamiento con el paso de la corriente. Es natural. Todos los conductores tienen un cierto tipo de resistencia, entonces esta se expresa en forma de calor. Entonces las H's nos dicen, bueno, este conductor puede operar a 75 grados en un ambiente húmedo, que un ambiente húmedo es a lo mejor un sótano, por ejemplo, donde hay cierta humedad, y dos H's es capaz de operar a 90 grados Celsius en un ambiente seco. Quiere decir que yo le puedo exigir a mi conductor una corriente que sea capaz de generar hasta 90 grados Celsius, ya incluyendo la temperatura ambiente, y a este conductor no le va a pasar nada. Mi aislamiento está preparado para operar con esa temperatura. Enseguida tenemos la W, que esto es que es capaz de operar en un ambiente mojado, quiere decir que puede llegar a tener contacto con agua, en el caso de la lluvia, o en lugares en donde pueda tener de repente algún contacto con agua, y al conductor no le va a pasar nada, el aislamiento sigue funcionando sin ningún problema, no hay ningún riesgo. Nada más, este tipo de cables sí no son sumergibles. Para ese caso ya tendríamos que escoger un cable tipo bomba. Entonces ahí un poco nada más de diferencia, pero la W va enfocada en este tema, ¿no? Que puedas de repente tener contacto directo con agua y no le pasa nada al aislamiento. La LS es una marca que les ponemos a los cables THW, que es muy común que vaya acompañado del LS, pero este es una prueba que se le hace al cable y es de fuego. Son tres pruebas, de hecho. La primera es que el cable no debe de ser propagador del incendio. La segunda es que cuando se está en una condición de incendio, este cable no debe de emitir humos oscuros o debe de ser muy reducida la cantidad de humos oscuros que llega a generar. Esta se mide mediante pruebas en laboratorio para reducir esta cantidad de humos que se genera, al igual que que el contenido de gas ácido. Cuando un cable se está prendiendo por un incendio, este humo pues, puede llegar a estar acompañado de un gas ácido. Entonces lo que hace esta prueba es que los gases sean reducidos, que sean muy reducidos a tal grado de que sean confiables de utilizarse en lugares donde hay personas. ¿Por qué? Porque en el caso de algún incendio, pues lo que menos buscamos es que la gente pueda llegar a intoxicarse. Entonces la norma está muy regulada en cuanto a los conductores eléctricos para que no generen ese tipo de gases o que sea muy reducido, ¿no? Es un porcentaje reducido el que se permite. El marcado CT lo vamos a encontrar en conductores del calibre 4 y mayores. Esto es por norma y la norma nos dice que un cable que va a ser instalado en charolas portacables tiene que pasar por una prueba de fuego, que es en charola portacable, tiene que ser de mínimo un calibre 4 AWG y tiene que estar marcado. Y este marcado es el CT. Entonces es así como lo indica la norma y es así como se fabrica y se marca. Ese, como les digo, en cables monopolares aplica desde un calibre 4 y mayores o más gruesos. Me refiero a un calibre 4, 2, un 0, 2 ceros, 3 ceros, todos estos cables que son más gruesos. Y el marcado SR nos dice que el cable es capaz de estar instalado a la intemperie, ¿sí? Puede estar a la lluvia, puede estar a los rayos del sol, a los rayos UV directamente, y no le debe de pasar nada. Este marcado SR no tiene una limitante de calibre, se aplica en todos los calibres, y tampoco tiene una limitante en cuanto a los colores, también se aplica en todos los colores. Y aunque la pigmentación es distinta, el SR se sigue cumpliendo en todos los colores. Enseguida les quiero mostrar el video de la prueba del antiflama. Se las voy a explicar aquí un poco. Déjenme inicio. Aquí le voy a poner pausa un poquito. Esta prueba se realiza en el laboratorio. Se le pone en un cable de manera vertical, se le prende fuego con un mechero y la intención es que este fuego dure ahí durante 15 segundos. Pasan 15 segundos, se retira
Y el cable o el aislamiento debe ser capaz de autoextinguir esta flama con la intención de que no llegue a la cinta que vemos en la parte de arriba, que no llegue a esa cinta que es nuestro testigo, y tampoco tiene que soltar o desprender gotas de plástico prendidas. ¿Sí? En la parte de abajo, no se alcanza a ver ahí, pero en la parte de abajo hay testigos también que son flamables. Si llegase a caer alguna gota con fuego, pues también sería evidente esto y eso haría que el cable no pase la prueba. Entonces, estos 15 segundos o estas aplicaciones se realizan 5 ocasiones y esas, cada una de ellas dura 15 segundos. En este ejemplo que tengo ahorita, bueno, tenemos una prueba, tenemos la prueba y la pusimos de 1 minuto porque, bueno, luego ahorita van a ver por qué duró solamente 1 minuto. Le doy play. Bien, pues como vieron, duró 1 minuto porque del lado derecho el cable pues, prácticamente ya se había quemado completamente. Entonces, si esto ocurriera en nuestra casa, bueno, pues, al utilizar cables que no están certificados o que no cumplen con la normativa, eh, podríamos tener el riesgo de que el cable sea un propagador de la flama. Entonces, esto nos llevaría a un incendio, ¿no? Lo que puede derivar en cosas más graves. Si ustedes compran un producto en donde viene el marcado no ANSE en el producto, en la caja, en todo esto, entonces ustedes pueden pedir un certificado. Es un certificado de conformidad de producto. Este lo emite ANSE. ANSE es el organismo certificador y en este certificado nos va a decir, bueno, pues quién es el fabricante, cuál es el producto que se está certificando, cuál es el tipo, cuál es su marca, los calibres que se están certificando o que se están amparando mediante ese certificado y las marcados o características que pueden tener en este producto. Este certificado, bueno, viene acompañado de algunas otras hojas. Por ejemplo, en la de la izquierda viene una vigencia. Esto es porque ANSE realiza auditorías en las plantas a la parte de la calidad para confirmar que se sigue fabricando mediante las normas o conforme a las normas. Entonces, que se sigue cumpliendo. Se tiene una vigencia porque esto lo realizan constante para ir a estar revisándolo y tener pues un control, ¿no? De todos los productos que están saliendo al mercado. Y del lado derecho es la última página de este certificado. En este viene un código QR, en el cual si escanean el código QR los debe de mandar a la página de ANSE, no a nuestra página, los manda a la página de ANSE y les va a describir lo mismo, el certificado, qué certificado es, qué producto ampara o cuál marca ampara, los calibres, y va a decir ahí si viene vigente o si está vigente o no. Esto para que ustedes no solamente se queden con un PDF o con un documento impreso en donde venga la información y bueno, pues se les entregó, pero de repente puede haber gente que duda de si es real o no. Bueno, pues estos ya vienen con un código QR en donde ustedes los pueden escanear para que directamente en la página de ANSE corroboren el producto del que se trata, del que se les está entregando. Y bueno, alguna de las aplicaciones que vemos, en el caso del THW, que estuvimos hablando de él, vemos que de las aplicaciones, por ejemplo, en la primera viene un centro comercial, viene por ahí, vemos una instalación en charolas,
vemos una instalación en canalización, vemos que es en un sótano, por lo cual pues, nos va a servir la parte de la W, del THW, nos va a ayudar en el caso de la canalización que sea deslizable. Vemos que es un lugar con reunión de personas, es una plaza comercial, entonces va a ser muy importante que cumpla con su atributo de antiflama y el LS. Ahora, de acuerdo con norma, si va a ser instalado en la charola portacables, debe de cumplir con el marcado CT. Entonces, también hay y es un marcado que se cumple. El marcado SR, quizá ahí dentro del sótano, pues no es tan importante que lo tenga, más sin embargo, sí lo sigue cumpliendo. El marcado ROSH, que es ahí un cumplimiento con respecto a la protección del medio ambiente. Entonces se restringe el uso de sustancias peligrosas en el conductor para protección del medio ambiente. Es un marcado que tiene, es una directiva europea con la cual se cumple también. Tenemos, por ejemplo, puntero, aquí en esta parte que a lo mejor es un taller, es una bodega en donde tenemos canalización, tenemos aquí los cambios de dirección. Entonces aquí también va a ser importante la parte del deslizable, los marcados de antiflama y el ES. A lo mejor el CT no lo utilizamos en charola, el SR pues a lo mejor tampoco está expuesto a la intemperie, pero son marcados que nos van a ayudar, por ejemplo, en este tipo de instalación. Aquí ya es una industria. Es una industria en donde llevo conductores en charola portacables. Esto es una charola portacables, entonces el cable debe de estar aprobado y para eso es el marcado CT. Ahora, esta charola pues está a la intemperie, aquí le llega el sol, le llega la lluvia, entonces aquí ya es importante también el marcado SR, que lo tenemos en todos los calibres, en todos los colores. Entonces, este es una instalación que necesita de este tipo de marcados. Y esta, pues, si vemos, es una oficina, es un lugar en donde tenemos documentos que pueden ser muy importantes. Entonces aquí es importante que el cable esté cumpliendo con los marcados que veíamos, ¿no? Antiflama, LS, que sea resistente a la propagación del incendio. Y en todas estas aplicaciones, pues es importante también el marcado secuencial. Nosotros en nuestros cables tenemos un marcado adicional o varios marcados adicionales más allá de lo que nos exige la norma, y uno de ellos es el marcado secuencial. Este marcado secuencial lo ponemos en cables del calibre 8 y mayores, o sea, calibres más gruesos, calibre 8, 6, 4, 2, etcétera, ¿no? Más gruesos. Este marcado, pues, se fijan aquí, a lo mejor en esta instalación, pues, no eran 10, 20, 30 metros, era una distancia mayor. Entonces, este marcado secuencial nos ayuda a tener este control sobre los tramos que instalamos o los tramos que cortamos. Entonces, también lo tenemos en calibres pues, del 8 y mayores, y viene el marcado metro a metro. Viene 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, para indicarnos la distancia que tiene este cable. Y a lo mejor no siempre nos va a tocar 1 metro, 2 metros, 3 metros, a lo mejor nos toca el metro 500, 501, 502, 503, pero bueno, el chiste es que sí viene marcado cada metro y es una forma o una intención de ayudarles a los instaladores o a los que llevan el control de inventarios, bodegueros o incluso hasta el mismo distribuidor, ¿no? Para que le pueda ayudar con este control. Entonces, en algunos de los marcados que quería aquí destacar y las aplicaciones que les podemos dar y por qué es importante cada uno de ellos. Bien, el THW lo llamamos a identificar como el cable de batalla, THWLS, THHWLS, y vemos aquí algunos de las características o atributos que tenemos, lo cual, pues bueno, también estuvimos viendo anteriormente. Y en las fichas técnicas viene un poquito más de información. Viene información, por ejemplo, están los calibres del THW, las áreas nominales en milímetros cuadrados, ya que siempre hay una equivalencia en milímetros cuadrados, la cantidad de hilos, el diámetro total aproximado para los que calculamos de repente la cantidad de conductores que podemos meter en una canalización. Bueno, viene el diámetro aproximado, viene el peso total aproximado, también para temas de logística, en cuanto al peso, cuánto vaya a poder cargar, o etcétera. Bueno, pues también viene aquí kilos por cada 100 metros. Y vienen las capacidades de conducción de corriente o la ampacidad, que lo llegamos a conocer como ampacidad.
Estas tablas están referenciadas a la norma oficial mexicana. Entonces, estas tablas son para los casos más comunes, que son canalización y al aire libre, lo que quiere decir canalización, que es lo más común que encontramos en nuestras casas, en comercios, o cuando tenemos instalación en charola portacables, que es lo que se refiere al aire libre. Es una instalación en charola portacables. Cambia un poco la ampacidad porque la disipación del calor que se genera con respecto al paso de la corriente, pues aquí es mayor la disipación, entonces nos permite un poquito más de ampacidad. Por eso es muy común que lo veamos en industria, que lo veamos en comercios grandes, utilizan las charolas portacables para buscar pues, disminuir un poco el calibre que se llega a utilizar. Estas charolas, pues sí, se tienen que utilizar o instalar en donde hay personal de supervisión adecuado y con el conocimiento necesario para darle el mantenimiento. En cuanto a los empaques Indiana, pues bueno, Indiana se ha enfocado mucho también en dar distintos empaques buscando que sea fácil de instalar el producto. Tenemos, bueno, desde empaques grandes, carretes de 1000 metros, de 5000 metros, de 500 metros, y también tenemos empaques para los que utilizamos a lo mejor en casa, en donde no tenemos distancias tan grandes. Tenemos, por ejemplo, la caja carrete, que es una caja con 100 metros de cable. Este lo llevamos en calibres delgados, los que utilizamos normalmente en instalaciones pequeñas, a lo mejor los calibres 10, 12 y 14, y los tenemos en distintos colores. Este carretito ya viene incluido dentro de la caja, es un carretito de plástico que nos ayuda a hacer más rápida, pues desenredar, ¿no? Sacar el cable sin que se enrede, más bien. Sacar el cable y estarlo instalando de esta manera más rápido. También manejamos, bueno, la caja convencional, la que es una caja con un rollo con 100 metros de cable. Sí se puede manejar en calibres 8, 10, 12, 14. A lo mejor calibres más gruesos pues, no vienen en caja, pero sí vienen en rollos de 100 metros. Y podemos tener también una disponibilidad de colores distintas, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Otro de los empaques que utilizamos en Indiana, que de repente a muchos instaladores, electricistas les ha ayudado, es el Twin Pack. Nosotros lo ubicamos como Twin Pack, o así le pusimos el nombre, y este es que tiene dos carretes, uno en color blanco y uno en color negro. Cada uno de ellos tiene 50 metros. ¿Sí? La caja en total tiene 100 metros, pero 50 metros son en un color negro y 50 metros en un color blanco. ¿Por qué? Porque de repente en instalaciones más cortitas o que tenemos en casa, pues no necesitamos a lo mejor comprar 100 y 100 metros, ¿no? A lo mejor 50 y 50 lo podemos hacer. Entonces se busca tener esta opción también, 50 metros y 50 metros, cada uno de su color distinto, uno representando al neutro, el otro representando al conductor de fase. Y esto para instalaciones que pudieran ser un poco más cortas y que no necesitemos comprar los 100 metros. En estas presentaciones se manejan para calibre 10 y calibre 12. Otro de los productos es el alambre THWLS, THHWLS. El aislamiento es igual al que veíamos en el THW anterior. La diferencia es que aquí no tiene una construcción concéntrica normal. Este es solamente un alambre, es un solo hilo. A lo mejor muchos ya lo dejaron de utilizar, algunos sí lo siguen utilizando. El alambre es un poco más duro, es un poco más difícil de manipular porque no es tan flexible, pero se llega a utilizar muchas veces en lámparas, muchas veces en clemas, que las clemas ahí sí es más fácil meter un alambre, eh, o incluso para tableros de control también lo utilizan mucho el alambre. Entonces, se fabrica todavía, se tiene la disponibilidad en calibre 14 y calibre 12, y estos sí son un poco más rígidos, pero se sigue utilizando. Tenemos también la disponibilidad en distintos colores, de acuerdo como lo vimos en las indicaciones de la norma. Tenemos un producto que es para circuitos de baja potencia. Esto es porque son en calibres más delgados. Se le conoce, de acuerdo con la norma, se le identifica como el TFLS. Este también es un conductor de cobre. Este está formado por 7 hilos
Y este tiene también un aislamiento del tipo termoplástico. Este es para cargas más pequeñas, por ejemplo, timbres, interfón, cámaras, lugares en donde llevamos poca corriente o quizá durante poco tiempo, porque este tipo de cables se fabrican solamente en calibre 18 y en calibre 16, o sea, son en calibres más delgados. Entonces, si vemos aquí, también en la parte de la ficha técnica, viene la capacidad de conducción de corriente. Aquí vemos que la corriente que les podemos exigir es de 6 y 8 amperes, de acuerdo con el calibre. La disponibilidad, pues viene siendo también en distintos colores, negro, blanco, rojo, verde, distintas presentaciones de 100 metros y de 1000 metros, y son los calibres que se manejan como TFLS. Si son calibres más gruesos, pues bueno, ahí ya pasamos a un THW, que por norma ya se le marca así. Otro de los productos que se fabrica con Indiana es el alambre duplex. Es el tipo TWD, pero normalmente lo conocemos en el mercado como el alambre duplex. Estos son dos alambres rígidos, y están en paralelo, están unidos con el aislamiento. Su instalación es de manera visible, es sobre el muro y sostenido solamente mediante grapas. Esto, pues a lo mejor lo utilizábamos más antes en casas donde no se utilizaba la instalación oculta, era todo visible, y es ahí donde se aplicaba. La parte de la rigidez o de ser alambre, pues le ayudaba a que al estar expuesto o al ser visible, pues se vea derecho, ¿no? Esta es la intención. También en el momento de la conexión, pues se puede hacer sin ningún problema. Es como si trabajáramos con un alambre de cobre solamente. Los calibres que se tiene disponible para este tipo de productos es el calibre 14, 12 y 10. El cordón flexible tipo SPT, y que lo conocemos mayormente como el tipo POT, sí ya son dos cordones. El hecho de que sea una construcción en tipo cordón quiere decir que este es más flexible. Tiene una cantidad de hilos mucho mayor, más que 19 hilos, pero el uso o la intención de uso que le tenemos que dar a es de que sea flexible. Es como las extensiones que utilizamos en casa para conectar distintos aparatos que vamos a estar moviendo o que tienen pues ciertos movimientos, y necesitamos que sea flexible. Este tipo de conductores tiene muchos hilos, también están unidos en paralelo dos conductores, están unidos con el aislamiento, y se fabrica en calibres desde el 20, que es delgadito, a lo mejor para cargas muy pequeñitas, hasta el calibre 12, en donde ya pues, necesitaremos a lo mejor una carga un poquito más grande de alimentar. Entonces podemos hacer nuestras propias extensiones, le colocamos la clavija, le colocamos el contacto y lo seleccionamos de acuerdo al calibre que nosotros requerimos por la ampacidad, dependiendo de lo que vayamos a conectar. Cuando nosotros necesitamos algo un poco más rudo, porque le vamos a dar un uso más rudo, a lo mejor en un taller, a lo mejor en la construcción, pues este cable pues, quizá ya no nos funciona tanto, ¿no? Este es tipo doméstico, funciona para 300 volts, 60 grados. Ya para ese tipo de uso nos vamos a cambiar a un cordón flexible portátil. Este, cada uno de los cordones tiene su aislamiento propio. No está unido con el aislamiento con otro conductor. Tiene su aislamiento propio. Puede ser de 2, 3 o 4 conductores, y además están recubiertos con una cubierta. La cubierta pues también viene con un marcado secuencial y es resistente a los rayos UV. Entonces puede estar en el sol para el tema de la construcción, lo podemos utilizar y no tiene ningún problema. En este tipo de cordones flexibles, pues manejamos también distintos calibres, desde el calibre 18 hasta el calibre 10. Nosotros como Indiana los estamos identificando con una traza de color. La traza de color nos va a ayudar a identificar el calibre del que se trata nuestro cordón flexible portátil. Si es gris, es un calibre 18, si es café, es un calibre 16, azul, el calibre 14, rojo, el calibre 12 y amarillo, el calibre 10. Estos también tienen NOM-ANSI, están certificados, no los pueden pedir, y pueden ser de 2, 3 o 4 conductores, con excepción del calibre 18. Ese sí solamente lo manejamos en 2 y 3 conductores. Y les digo, este es para un uso un poquito más rudo. La cubierta nos va a ayudar a darles esta protección a nuestros conductores de que se le pueda dar
nosotros le llamamos un maltrato mecánico, un poco más exigente. Entonces lo podemos encontrar a lo mejor en talleres, gente que se dedica al mantenimiento, para alimentar herramientas portátiles. Entonces, todo este tipo de uso le podemos dar a estos conductores. Vienen también en su ficha técnica con la capacidad de corriente que le podemos exigir. Aquí, de acuerdo con las normas, viene la tabla o la referencia de la norma oficial mexicana para que ustedes también puedan revisar qué es todo mediante la norma. Y vienen también ahí las distintas presentaciones, desde rollos de 100 metros, carretas de 500 o 1000 metros para los que llegaron a necesitar más cantidad para las extensiones o de repente para las obras. Otro de los productos que es prácticamente igual al anterior, la única diferencia es que este tiene una cubierta en color naranja. Esto porque, bueno, ¿cuántas veces en mantenimientos, en la obra o dentro de la casa, cuando estamos utilizando los cordones o las extensiones, pues podemos llegar a generar algún tropiezo, algún accidente? Nos hemos encontrado con que algunas áreas, no sé, de oficinas, plazas comerciales o lugares en donde está pasando la gente, a los de mantenimiento les exigen que el conductor que están utilizando en donde pasa la gente sea más visible. Le ponen cintas reflejantes, los pintan, hacen algo para que sea más visible, porque de repente el color negro se pierde, ¿no? Entre las cosas que están haciendo, que están ocupando. Entonces, la oferta que tiene Indiana es ofrecer un uso rudo o un cordón flexible portátil con una cubierta en color naranja, con la intención de que sea más visible y evite este tipo de incidentes. Este se fabrica en calibres 14 y 12 y en 2 y 3 conductores dentro de la cubierta. Es la oferta que se tiene. Y bueno, antes de terminar, pues, tenemos presencia en toda la República. Pueden entrar a nuestra página que es indiana.com.mx. Pueden ver las características de cada uno de los productos. Pueden ver información que subimos a las redes, un blog, distintos videos también con ahí algunos influencers que nos están ayudando a explicar un poco más el uso y aplicación de los conductores eléctricos. Los invito a que entren y bueno, puedan explorar un poco más la página para conocer la marca. Y tenemos también un manual del electricista indiano. En este manual van a encontrar datos pues, quizá muy técnicos, están enfocados en dar información a los electricistas. Es un manual pequeñito, es de bolsillo, entonces la intención es que el electricista lo tenga a la mano, pueda consultarlo y si llegaran a tener alguna duda, pues también viene un correo en donde pueden solicitar información o pudieran aclarar alguna de las dudas. Este manual lo pueden encontrar con cualquiera de nuestros distribuidores. Si van con nuestros distribuidores y ahí depende de la zona en donde estén, pueden pedir el manual del electricista, no tiene ningún costo. Es con la intención de que les sirva a ustedes como un material de apoyo, un recurso de apoyo, de consulta técnica para que lo puedan revisar. Y bueno, esta es otra de las partes que vemos ahí en la página, donde vemos los dúplex, flexibles, monopolares, características, tipos, colores, calibres, etcétera. Un montón de datos. Incluso pueden descargar las fichas técnicas para poder obtener la información. Y bueno, aclarar las dudas que llegaron a tener. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención